Había 826,000 funcionarios públicos. Al acabar su administración en 1976, había 2,315,000 burócratas. Se llegaron a tener una gran cantidad de empresas que eran manejadas por el gobierno federal. Casos emblemáticos como empresas de bicicleta o incluso piñas coladas y cabarets, ¿por qué no decirlo? Amigos de Politicarte, soy Guillermo Torres Quirós. En estos días hemos sido testigos de que el expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, cumplió 100 años de edad. Obviamente las bromas han salido de que si no hay mal que dure 100 años y que si sí, que si Echeverría y que si todavía realmente está vivo o no está vivo. Lo que es un hecho es de que obviamente pues hicimos un tema de regreso al pasado, regresar a 1970-76 y revisar algunas cifras y algunas dinámicas de la época del expresidente Echeverría, una de las figuras clave, hay que decirlo, del nacionalismo revolucionario, de esta visión de que el Estado debe ser el administrador. Para que nos demos una idea del impacto de Echeverría en nuestro país, en esto que él llamó el modelo de desarrollo compartido, que no fue sino la estatización de varias empresas que se llegaron a manos del Estado. Hay que recordar que en México se llegaron a tener una gran cantidad de empresas que eran manejadas por el gobierno federal. Casos emblemáticos como empresas de bicicleta o incluso piñas coladas y cabarets, ¿por qué no decirlo? Y bueno, en la época de Echeverría, hay que decirlo que cuando él empezó su administración en 1970, había 826,000 funcionarios públicos. Al acabar su administración en 1976, había 2,315,000 burócratas. Hay que recordar que Echeverría aumentó, hizo la creación de varias secretarías de Estado y varias dependencias. Y había de alguna manera ese estilo de decir que México pues tenía que tener una nueva reforma. Incluso sin duda habrán visto fotografías donde se pone la imagen de Benito Juárez junto a la de Echeverría, llamándolos reformadores de México. Otro dato también que nos podemos dar cuenta de sus políticas populistas es que en 1976 esta empresa del Estado mexicano llamada Conasupo, que administraba principalmente pues leche y otros productos, operaba para 1976 en 2,800 centros de compra y tenía 6,000 tiendas al menudeo y 28 fábricas dedicadas solamente a temas dedicados directamente a Conasupo. Y dentro de materia económica, recordemos que, por ejemplo, el presidente Echeverría se encargó de hacer una dinámica de un control estatal sobre el sistema monetario y crediticio que provocó una inflación acumulada en todo su sexenio del 129,60%, lo que provocó una crisis económica en 1976. No solamente podemos decirlo de Echeverría en materia económica, sino en materia social. El fuerte conflicto que tuvo, por un lado, con el sector empresarial, que se vio cristalizado con el asesinato de uno de los principales empresarios de Monterrey y de México, la Güera Garza, Eugenio La Garza, y también, por otro lado, con grupos incluso obreros, el pleito que tuvo en su momento con Fidel Velázquez, el líder de la CT. Y Echeverría, también hay que decirlo, se dedicó especialmente en los últimos 2 años de su administración a viajar por el mundo para hablar de que había que construir el tercer mundo. Incluso redactó una carta. Y también se dedicó a decir en sus discursos que había en México una lucha de clases. A su esposa, Esther Zuno, le llamaba la camarada Esther y terminó designando como candidato a sucederlo en 1976 como candidato único a la presidencia, pues no hubo postulación por parte de otras fuerzas políticas, a su amigo de juventud, José López Portillo, con el que, por cierto, viajaron a Sudamérica en sus años universitarios. Hay que decir que Echeverría simpatizaba abiertamente con Fidel Castro y con Salvador Allende. Incluso recibió a varios chilenos en el éxodo después de que fue el poder Salvador Allende. Echeverría es uno de los representantes de ese México que queremos olvidar, del México de crisis económicas y del México de políticas populares. La verdad es que sería realmente penoso que la figura de Echeverría sea recordada más eh, y sea un poco idealizada en estos tiempos. Pero aunque no se dice su nombre, en los hechos, en el ejercicio de las políticas públicas, parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una gran admiración a esa época que hay que olvidar de nuestro, la época de ese desarrollo compartido
que se dedicó a estatizar y a echar a perder lo que se había logrado en la época del desarrollo estabilizado. Increíble, pero no, Echeverría cumple 100 años. Hoy en día más vigente que nunca. Aunque si bien López Obrador fue funcionario en su administración, sí fue un estudiante en la época en la que era presidente. Pareciera que en esencia sigue de alguna manera vigente la figura de Echeverría con muchos de estos personajes. Y bueno, el latillo político de esta ocasión sin duda tiene que estar marcado con el comentario, por cierto, de uno de los forjados en época de Echeverría, que es el de Porfirio Muñoz Ledo, que si bien no hizo mención de Echeverría en estos días, hizo menciones de que él le habían prometido la Embajada de México en Cuba. Recordemos que Porfirio Muñoz Ledo ha estado en constante pleito en los últimos, podríamos decir, meses con López Obrador, al que le entregó la banda presidencial. Porfirio Muñoz Ledo, al igual que Augusto Gómez Villanueva, representan todavía a lo que queda del viejo sistema político mexicano. Augusto Gómez Villanueva sigue en el PRI, hoy en día es el presidente de la mesa de decanos de la actual Cámara de Diputados, mientras Porfirio Muñoz Ledo, ya retirado de algún cargo público, pues aspira a regresar o terminar su vida como embajador de México en Cuba. Y es que el latillo político interesante del caso de Porfirio Muñoz Ledo es que parece ser que quienes le ofrecen ese espacio no lo consultaron con el presidente López Obrador. Por eso parece que no se dio el anuncio de su nombramiento porque no terminó de hacerse, digámoslo así, la negociación en completo. Dicen que la responsable, la verdadera operadora de todas esas asignaciones fue Beatriz Gutiérrez.